Lo primero que tenemos que hacer es una diferencia conceptual, ¿sí? Y una diferencia importante entre lo que es agresión y lo que es violencia, ¿sí? Y vamos a tener que diferenciar esos dos elementos para tener un, digamos, paraguas desde el cual comprender dónde hay que ponerle el límite al adolescente, ¿sí? A quien está pasando por el periodo de la adolescencia, porque la adolescencia es agresiva por naturaleza, ¿sí? Y lo digo así bien concretamente porque el periodo de la adolescencia requiere que sean agresivos, ¿sí? Para que cumplan con lo que tienen que realizar. Requiere que sean agresivos. Lo voy a argumentar y vamos a comprender qué es la agresión y la diferencia con la violencia. Y van a decir, ah, obvio que sí son así, ¿sí? O no, pero bueno, vamos a ver. Entonces, partamos con lo que es agresión. Distinto con aquello que es violencia. Entonces, la agresión y la violencia son diferentes en un punto. La agresión es constructiva y la violencia es destructiva, ¿sí? Entonces, voy a comenzar con no sé si alguna vez han escuchado de un psicólogo que se llama Winnicott, que habla de la función agresiva del niño y que denomina a la función agresiva a la capacidad del ser humano de determinar un límite entre yo y otro. Y que él lo narra en el hecho de cuando, por ejemplo, un niño que está llorando y le ponen el pecho y le ponen el pecho y de repente muerde el pecho, ¿sí? Y dice, aparece una función que marca un no quiero esto, ¿sí? Y que marca el primer no, aunque todavía no es dicho, pero sí hay algo que determina un aléjate de mí, ¿sí? Un separémonos. Y que en ese punto Winnicott dice que la agresión es una función que es constructiva para el psiquismo humano. Es decir, para yo constituirme como un ser individual, tengo que ejercer una función agresiva. Y la función agresiva es el no. Todo ser humano concibe como agresivo el no. Solo que hay algunos que lo conciben como violento, el no, ¿sí? Ahora, para eso tenemos que luego comprender qué es la violencia. Entonces, se dan cuenta de que en realidad la agresión lo que hace es separar a dos seres humanos y esto permite que cada uno de estos seres humanos se individualice como un yo. Esta función agresiva también ayuda a la madre, porque la madre que es madre y está fusionada con su hijo como un proceso natural, sobre todo en la lactancia y al inicio, que el niño vaya progresivamente queriendo alejarse, ir a explorar el mundo, es también una función agresiva, ¿sí? Ahora, cuando lo vives como padre, como madre, dices, se está yendo al mundo y uno lo vive con una nostalgia de que ya no es el que depende todo el tiempo de mí y todo eso, y está esa nostalgia, pero al mismo tiempo está la alegría de que va al mundo, tengo más tiempo libre, puedo vivir y bañarme, ir al baño y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, la función agresiva es entonces constructiva para la individualidad. ¿Vale? Ahora, en contraposición a eso tenemos la violencia. No sé si han escuchado de un filósofo, el Jaime Murillo, ¿sí? ¿No? Murillo el apellido, de la Fundación para la Confianza, ¿sí? No sé si Se llama Juan Andrés. de apellido Murillo. Murillo, Sí, de apellido Murillo. Juan Andrés ¿sí? Murillo. Juan Andrés. Juan Andrés, sí. Juan Andrés Murillo, ¿sí? Entonces, él tiene mucha investigación en relación a la violencia, él es doctor en filosofía y fue uno de los que denunció a Caradima, ¿sí? Y arma la Fundación para la Confianza y tal. Entonces, en uno de sus libros, él narra que la violencia y la investigación doctoral que fue en relación a la violencia llega a la conclusión de que toda violencia tiene un único núcleo. Independiente de dónde se ejerza la violencia, tiene siempre el mismo núcleo. Y es que se objetiviza al individuo. Que el individuo se convierte en un objeto. Que se le despoja al ser humano de su condición de humano y que entonces pasa a ser un objeto. Ese es el acto de violencia nuclear y que todos los actos de violencia
llevan en sí ese núcleo. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, en este sentido, la violencia lo que viene a hacer es que suprime el advenimiento de un yo. ¿Sí? Suprime el que una individualidad pueda manifestarse. Y en tanto existe esa supresión, está el acto de violencia haciéndose presente constantemente, todas las veces que no es posible que se manifieste lo que es particular de ese ser humano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nuestro sistema es violento desde este punto de vista. Es violento porque nosotros en realidad somos como un ladrillo en la muralla, como diría Pink Floyd. ¿Sí? Entonces, el sistema no nos considera a nosotros como un ser humano íntegro sino más bien que cumplimos una función y en tanto tal tenemos sentido. Entonces el sistema en sí es violento, ¿vale? Y con esto quiero transmitirles que todo ser humano convive en mayor o menor medida con la violencia, ¿sí? Es decir, todos convivimos con una fuerza que trata de suprimirnos, que lo que hacemos entonces para que esa fuerza no nos destruya es que ejercemos un acto de agresión, ¿sí? Y le hacemos contra fuerza a eso y nos tratamos de separar de eso de alguna u otra manera, ¿sí? Estableciendo límites. ¿Me sigue? Entonces, con esto ya esto es destructivo. Entonces con esto ya tenemos claro que el ser humano se ve expuesto a estas dos fuerzas, pero que solamente hay una de estas que realmente cumple con una función que es destructiva. Y la otra es útil, es la agresión, ¿sí? Y que tiene que ver con la capacidad de poder decir que no. Esto Estas dos fuerzas se pueden mezclar. se mezcla, ¿sí? Y de hecho, una persona a la cual, por ejemplo, se le dice no y que históricamente estuvo como en una posición violenta, por ejemplo, un niño que sometido, que con un patrón de crianza muy autoritario, excesivamente autoritario, muy laissez-faire también, porque se suele pensar que la violencia es solo cuando se ejerce activamente, pero hay una violencia que es pasiva, que es cuando no se te pesca, como que son totalmente indiferentes a tu existencia, y cualquiera de las dos es un gesto de violencia porque suprime la aparición de alguien, ¿sí? Tanto sí como tienes que hacer lo que yo te digo o como haz lo que quieras, no me importa. Cualquiera de las dos formas es violenta, porque no supone la aparición de una individualidad, ¿sí? Entonces, se mezclan. Ahora, dependiendo de cuál ha sido mi experiencia en relación al límite, es qué voy a interpretar yo, por ejemplo, con cuando aparece esta palabra, ¿sí? Cuando aparece este gesto desde alguien. Entonces, si yo me vi enfrentado a una experiencia vital de crianza en donde era más autoritario y que no había, mi voz no era escuchada por los demás, entonces cada vez que aparezca esto, quizás de manera muy constructiva, la experiencia automática va a ser asociarla a esto, ¿sí? Entonces, esto es importante porque en realidad cuando trabajamos con adolescentes, ellos están viviendo esto mismo, solo que de manera a flor de piel. Y la cuestión es que hacen que aflore esto constantemente en nosotros, ¿sí? En el hecho de que, por ejemplo, obvian nuestra autoridad o bypassean nuestra autoridad y lo que decimos como que nos ignorasen. Entonces, despierta esto que no me pesca. Se cierra en su pieza y le digo algo, no me escucha, es como si yo no estuviera. Entonces, es una relación que en realidad el adolescente está haciendo esto, pero yo lo estoy viviendo de esta manera. ¿Sí? ¿Me siguen? Vale. Bien, ahí, ordenado. Ahora, si vemos cómo es el desarrollo cerebral de un adolescente, vamos a ver qué ocurre en el periodo de la adolescencia, al cual podríamos asignar la prepubertad desde post-Rubicón, que sería como a los 11 hasta los 13, después la pubertad de los 13 hasta los 15 y la adolescencia en adelante, ¿sí? Hay muchas divisiones de adolescencia temprana, media, innecesario. Ahora, en el desarrollo cerebral que ya podríamos considerar posterior a los 14 años, el ser humano lo que hace es que
comienza a desplegar sus recursos que de manera que están mucho más exacerbados los recursos. A ver, lo voy a decir más claro. Como para madurar el sistema nervioso tiene y requiere necesariamente de un estímulo. ¿Sí? El sistema nervioso no madura si no tiene estímulo. ¿Vale? Entonces, este estímulo supone que para que haya mayor maduración cerebral, que es lo que pasa en un adolescente, que es que hay una gran proliferación de conexiones neuronales, también hay una neurogénesis que es mayor que en un adulto, pero hay una gran proliferación de conexiones neuronales, tanto así que el cerebro, el adolescente, durante la adolescencia puede hacerse más inteligente o más tonto, ¿sí? Pero desde el punto de vista como tradicional, como el IQ lo puede aumentar o disminuir. Y eso solo puede pasar en la adolescencia, no puede pasar en ningún otro periodo de la vida, porque la infancia es un momento donde se establece eso, y en la adolescencia eso puede ocurrir, ¿sí? Que se hace más inteligente o más tonto, ¿sí? Yo creo que me pasó eso, lo segundo. Como que en realidad durante la adolescencia desperdicié considerablemente mi inteligencia. Entonces, ahí lo que ocurre es que está todo el cerebro hiperexcitado, ¿sí? Y esta hiperexcitación nosotros lo vemos en el exceso de dramatismo que tienen los adolescentes. ¿Sí? Es todo hiperdramático, porque en realidad todo lo vive de manera muy dramática. Entonces, pero porque está hiperactivada la amígdala, el hipocampo, está, digamos, como todo, como de manera muy... está demasiado inflamado. ¿Pero por el desarrollo? ¿Por la edad? Está, sí, por el periodo en el cual está atravesando, como fisiológicamente empieza un proceso en el cual la amígdala está hiperatrofiada, que es lo mismo que le pasa a una persona cuando tuvo un susto muy grande, un trauma muy grande, se hiperatrofia la amígdala, que es decir, que crece, y entonces empieza a agarrar otras estructuras del cerebro, ¿sí? Pero bueno, un adolescente no la tiene tan, digamos, no tiene tan como lo que se llama el secuestro amigdalino, que voy a llegar a eso, sino que está todo súper excitado, y tiene excitado también algo que se llama núcleo accumbens, que tiene que ver con el sistema de recompensas, ¿sí? Entonces, que está muy atento a si algo que hace recibe una recompensa que es acorde con lo que él supone que debería ser la recompensa que debería recibir, ¿sí? Entonces, eso a veces es súper fantasioso, con lo que debería recibir como recompensa por haber hecho su cama y no lo recibe, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el adolescente está como en la psicología se le dice que tiene como una psicosis natural, ¿sí? Que tiene como alucinaciones y delirios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tiene como una psicosis natural que de repente no concuerda tanto con la realidad, lo que dice, lo que pasa, pero es parte, o cómo lo vive realmente, ¿sí? Pero es parte de que necesita esto, estar súper atento para que entonces madure más rápido, ¿sí? Y es lo que pasa.